Siguiendo con nuestras generalidades, entramos ahora a ver lo que es músculo. Y encontramos precisamente que este es uno de los tejidos de gran importancia en el cuerpo, ya que sus características, ya sean morfológicas y funcionales, permiten prácticamente ubicarlo en todas las partes del cuerpo, formando estructuras, algunas veces muy homogéneas y muy bien definidas, y otros haciendo parte de otras estructuras conjuntamente con componentes glandulares, como ocurre con pequeños músculos que están asociados a estas. De los tipos de músculo que nosotros vamos a estudiar está el músculo estriado esquelético, el músculo liso y el músculo cardíaco. Podríamos decir que el músculo estriado esquelético y el músculo cardíaco también reciben la denominación de estriado porque comparten precisamente esa característica. En una placa de histología se observan las estrías, que la disposición de los componentes contráctiles, que son la actina y la miosina, generan en ellos. A diferencia de estos dos músculos que presentan estrías, el músculo liso no presenta, puesto que uno de los componentes que son contráctiles de las proteínas contráctiles no lo presenta. O sea, el músculo liso solo presenta actina, la cual no forma precisamente las estrías y le da lógicamente esas características. El músculo estriado esquelético es el que recubre completamente la gran mayoría de los huesos y les genera el movimiento. De ahí que en importancia podríamos decir es el músculo motor por excelencia en nuestro cuerpo. No obstante, todos los tres tipos de músculo generan un tipo de movimiento característico. El músculo estriado cardíaco lógicamente es un movimiento rítmico constante, es uno de los músculos que inclusive inicia sus movimientos podríamos decir prematuramente, en el sentido de que en la tercera semana de desarrollo embrionario empieza a formarse ya el corazón, y en ese momento empieza también a contraerse este músculo y cesa su contracción en el momento en que lógicamente fallecemos. Entonces vemos que es un músculo que está contrayéndose continuamente, una contracción rítmica, y lógicamente dependiendo de las necesidades y de los requerimientos del cuerpo lo puede hacer muy fuerte o lo puede hacer muy suave. El estriado esquelético prácticamente deriva su movimiento de los impulsos que a voluntad la persona le genere. En este sentido son, digamos, de manejo prácticamente voluntario. Y el músculo liso está formando las paredes de los órganos huecos, y como tal su movimiento es ondulatorio, es lo que se denomina comúnmente como peristaltismo, y ese movimiento de peristaltismo acompaña a estructuras tubulares como es el tubo digestivo, por ejemplo, o grandes vasos sanguíneos, como vamos a ver posteriormente. Encontramos entonces que las características de los tres músculos no únicamente se diferencian por la ubicación y por el tipo de movimiento que dan, sino que también por su metabolismo. Podríamos decir que el estriado esquelético es un músculo que presenta como sustrato lógicamente de energético la glucosa, y esta a su vez lógicamente tiene que mantener su oxidación con una buena dosis del oxígeno total. De ahí que entonces encontramos que el músculo estriado esquelético deriva, digamos así, su fuerza también del requerimiento energético por un lado, y el otro lógicamente del gasto de oxígeno que tiene que hacer. El músculo estriado cardíaco se considera que es un músculo muy especial, ya que muchas de las sustancias que serían o que se considerarían tóxicas para el estriado esquelético las puede utilizar como sustrato energético el músculo estriado cardíaco. De ahí que entonces vemos que el estriado esquelético, una de las manifestaciones
de agotamiento o fatiga que llamamos comúnmente es la acumulación de ácido láctico, que a su vez está evidenciando que se está dando un tipo de metabolismo en ausencia de oxígeno, o sea que hay cierto grado de anoxia, digamos así, que en últimas afectaría, digamos, la capacidad del músculo como tal. De todas maneras, encontramos que inclusive ese ácido láctico puede ser utilizado por el estriado cardíaco para metabolizarlo, como si fuera un sustrato similar a la misma glucosa como tal. En ese sentido, este músculo es muy especial, además de ciertas características que presenta lógicamente su componente. El músculo liso prácticamente es un músculo que deriva su mantenimiento de lo que es la glucosa en pequeñas proporciones, pero su movimiento está determinado más que todo por el requerimiento funcional, y por lo regular es un movimiento muy lento y que acompaña por lo regular también a lo que es el proceso de metabolismo que está dando el organismo como tal. Aquí vemos entonces las gráficas que nos muestra el músculo estriado esquelético con sus características importantes, el músculo liso formando parte de las paredes del estómago y el músculo estriado cardíaco lógicamente formando lo que es las paredes del corazón como tal. Cuando nosotros hacemos referencia a músculo en general y se hace estudio del músculo, siempre nos vamos a referir a un músculo estriado esquelético. De ahí que veremos las características especiales, cómo se conforma, cómo él se fija de un lado a otro y lógicamente cómo está conformado. Entonces entramos nosotros a ver ahora en este gráfico un ejemplo de uno de los músculos que por lo regular es un músculo que llama mucho la atención por su ubicación y las características del movimiento que él genera, y es el músculo deltoides, cubre precisamente el hombro. No obstante, de este vamos a estudiar sus particularidades. En primer lugar, cada célula, morfológicamente hablando, podríamos decir que está formado por el miocito. La célula muscular denominada miocito viene a ser lógicamente la célula que representa al músculo como tal, que tiene una característica especial en el caso del músculo estriado esquelético, que es cilíndrica y alargada, nunca sobrepasa los 15 centímetros de longitud como puede ocurrir en la gran mayoría. La célula del músculo liso es fusiforme y la célula del músculo estriado cardíaco tiene la tendencia a presentar también cierto grado de una célula casi en forma de cuadrangular, podríamos decir. No obstante, vamos a encontrar que en el caso del músculo estriado esquelético presenta para su organización también la agrupación en fascículos, o sea, él funciona individualmente o funciona en fascículos, y varios fascículos se unen para dar lugar lógicamente al músculo estriado esquelético. La unidad morfológica y funcional que vemos aquí en este punto corresponde precisamente a la unidad contráctil conformada por miosina y actina. La actina es la que se encuentra en los extremos, la miosina en el centro, y es la que da la característica de las vetas oscuras en el miocito como tal. Vemos nosotros aquí las estrías entonces formada precisamente por esta organización como tal. No únicamente las células están solitarias, sino que están recubiertas por tejido conectivo. Ese tejido conectivo se dispone de tal manera como si fuese una delgada malla que está rodeando cada miocito, pero grupos de miocitos a su vez están rodeados también por esa misma mallita, o sea, la continuación de este tejido conectivo formado por fibras colágenas, y da lugar a los fascículos, y cada uno de los fascículos a su vez
está rodeado de ese tejido conectivo y acompaña a lo que es el músculo en general, el cual también está cubierto por tejido conectivo. Entonces, ese tejido conectivo que rodea a la fibra muscular es lo que vamos a denominar como el endomisio, el que rodea a fascículos, el que denominaremos como el perimisio, y el que rodea al músculo en su totalidad es el denominado como el epimisio, comúnmente denominado también como fascia. Este tejido conectivo se continúa en los extremos de los músculos. Un músculo normal que nosotros describiremos el que tiene forma de uso cromático. Recordemos nosotros la división celular y cómo se dispone el uso cromático antes de la división de los cromosomas como tal, y eso es lo que le da el nombre a ese tipo de músculo, o sea, forma de uso cromático. Ese músculo en sus extremos presenta la continuidad del tejido conectivo, o sea que el tejido conectivo no solo rodeó la fibra muscular, no solo rodeó fascículos, sino que rodea al músculo como tal y se continúa en los extremos del músculo, formando lo que llamamos nosotros el tendón. Entonces encontramos nosotros que la forma de un músculo fijarse como tal es que en sus extremos hay un componente de continuación del tejido conectivo muy bien organizado que da lugar al tendón y que en últimas lógicamente lo fija a la estructura ósea, generalmente pasando de un hueso a otro que está unido por una articulación móvil como tal. O sea que este es el músculo que va a generar el movimiento sobre esa articulación. Vamos a encontrar entonces que ese tejido conectivo, que ya le dimos la importancia que tenía en la clase anterior, que no únicamente era un elemento de organización y de unión, sino que también es un componente funcional muy activo, juega un papel fundamental en el músculo. El músculo como tal puede generar movimiento en todo el músculo como tal, o puede moverse muy particularmente un grupo de fibras musculares, o puede mover un grupo de fascículos del músculo. Es por eso como este músculo, que es el deltoides, está rodeando al hombro y por sus fibras anteriores realiza un movimiento que es rotación medial. Por sus fibras posteriores realiza otro movimiento que es rotación lateral. En cambio, las fibras medias, que son estas, producen abducción. O sea que si el músculo no tuviese esa separación de tejido conectivo, se contraería siempre en su totalidad y el movimiento prácticamente sería un movimiento mecánico y burdo que no permitiría realizar ningún tipo de movimiento. Es importante entonces encontrar que la disposición del tejido conectivo le da individualidad de movimiento a la fibra muscular, individualidad de movimiento a los fascículos e individualidad de movimiento al músculo cuando él está siendo parte de un grupo muscular en determinada región del cuerpo. Entonces, el tendón tiene la forma a veces de un cordón, a veces tiene la forma de una lámina que se va a denominar aponeurosis y que en últimas también tiene el sitio de fijación proximal y distal. O sea, entramos a ver aquí una denominación importante. Proximal porque está cerca al eje central del cuerpo o al plano medio. Distal porque se aleja de él. Y por lo regular la contracción del músculo se da desde la parte distal hacia la parte proximal. En ese sentido, por ese tipo de movimiento, llamamos que el sitio de inserción del músculo proximal es el origen y el sitio de inserción distal es la inserción como tal. Entonces encontramos que la inserción se mueve siempre en dirección hacia lo que es el origen como tal. Encontramos nosotros que el músculo estriado esquelético presenta unas fibras cuya organización
se hace al interior de cada miocito en las denominadas como sarcómeras, y estas lógicamente están rodeadas por las estructuras celulares propias y una gran cantidad de mitocondrias que acompañan lógicamente. En su interior están organizados lógicamente las fibras, pues las proteicas que tienen su característica contráctil, la actina y la miosina. Y vamos a encontrar que cuando un músculo se ejercita, va a acumular mayor cantidad de actina y miosina, lo cual genera un crecimiento de lo que es el diámetro de la fibra muscular. Y en conjunto el crecimiento del diámetro de la fibra muscular va a llevar en conjunto a lo que se denomina como hipertrofia del músculo, que es una característica del músculo que realiza actividad física constante. Aquí vemos la organización de lo que es lógicamente la unidad muscular o motora, digamos así, del músculo, lo que es la miosina, la actina, cuando los dos componentes se acercan, se da la contracción, en donde hay otros tipos lógicamente de proteínas que luego ustedes les van a explicar. Aquí vemos cómo el músculo recibe una información importante a través de una fibra nerviosa. El músculo precisamente es uno de los componentes que tiene un tipo de sinapsis, vamos a decir, a la unión del nervio con otro nervio, pero que también hay una unión entre el músculo y el nervio formando una sinapsis que se denomina mioneural. Esta sinapsis mioneural es muy importante porque no únicamente lleva información desde el músculo hasta el sistema nervioso central, sino que también desde el sistema nervioso central llega la información hasta el músculo para que éste sufra lógicamente su contracción. Aquí tenemos la unión mioneural con la sigamos. Las fibras musculares se caracterizan precisamente por determinado tipo de contracción, en especial la fibra muscular esquelética. La fibra muscular esquelética, precisamente para facilitar, digamos así, y permitir su contracción, acumula también una cantidad de proteína mioglobina que a su vez tiene capacidad de almacenamiento de oxígeno. Una fibra muscular para desarrollar mayor esfuerzo, podríamos decir, si se ejercita, va acumulando mayor cantidad de mioglobina, y ese hecho permite precisamente que la acumulación de mioglobina les da una coloración característica. De ahí que las fibras musculares de un músculo no todas son homogéneas. Encontramos que las fibras musculares de un músculo no son estrictamente homogéneas. Algunas acumulan mayor cantidad de mioglobina y son fibras que se consideran rojas, algunas con menos cantidad de mioglobina y podríamos decir que son, digamos, medias, pero hay otras que prácticamente no acumulan gran cantidad de mioglobina y son blancas. Entonces vamos a encontrar que un músculo, entre mayor actividad física realice, mayor cantidad de mioglobina acumula y sus fibras se van convirtiendo en fibras principalmente rojas. O cuando ocurre todo el proceso contrario, cuando se deja de realizar la actividad física, la fibra muscular va perdiendo en sí la mioglobina y lógicamente va transformándose en una fibra blanca. Esto es importante tener en cuenta porque esto también se va a derivar la fuerza que desarrollará el músculo, puesto que por lo regular una gran cantidad de mioglobina denota de que se está haciendo un alto metabolismo y se está lógicamente consumiendo una gran cantidad de oxígeno, cosa que no ocurre en la fibra blanca. O sea, la fibra blanca es una fibra que se mantiene más o menos en
reposo como tal. Entonces encontramos algo muy importante. Estos dos componentes son los mismos que permiten, lógicamente, al músculo llevarle información al sistema nervioso central y desde este sistema nervioso también recibir la respuesta. Son los denominados como los usos neuromusculares. Estos usos neuromusculares son organizaciones un tanto complejas de fibras musculares. Se considera que más o menos unas 14 fibras musculares se está conformando cada subuso neuromuscular. Y ellas se organizan en su interior y se modifican. Hay unos tipos de fibras en donde acumulan los núcleos en un cierto sitio y se denomina como fibras en bolsa nuclear, tal como lo vemos aquí, o se organizan en cadena dentro de la fibra muscular. Y va la mención de que la fibra muscular estriada presenta un núcleo que por lo regular tiene la tendencia a ser un tanto periférico y lógicamente está acompañando a veces a más de un núcleo a una fibra muscular, o sea que es polinucleado. En este caso, esos núcleos adoptan una posición central dentro de la fibra y lógicamente formando una bolsa o formando una hilera como ocurre aquí las fibras de hilera nuclear. Estos dos componentes por lo regular están rodeados por fibras nerviosas, tal como lo vemos aquí, los cuales detectan estiramientos leves de la fibra muscular. Al detectar estiramientos leves de la fibra muscular, inmediatamente esa información es llevada hasta el sistema nervioso central. En este caso, como vimos un ejemplo anteriormente de lo que era lógicamente la conexión con el sistema nervioso central, se puede generar la respuesta inmediatamente. Si se genera la respuesta inmediatamente, se da a nivel de lo que es la médula espinal y eso se denomina como reflejo, o sea, es una respuesta de tipo medular. Y ese reflejo llega precisamente a través de estas fibras nerviosas que llegaron también por esta estructura nerviosa aquí y se están uniendo a las fibras musculares que rodean el uso muscular, o sea, las llamadas como extracusales. Y al generar lógicamente esa unión, el impulso que ellas traen generan este estímulo que contrae estas fibras musculares. O sea, el leve estiramiento que se generó aquí en este sitio se interpreta arriba como un evento que puede generarle daño o lesión en el músculo y entonces como respuesta lógicamente llega a través de esta fibra y las fibras musculares que rodean al uso neuromuscular inmediatamente se contraen, o sea que se da la contracción del músculo en su totalidad y se completa ahí una acción refleja como tal. Entonces aquí vemos precisamente la organización de la fibra en bolsa nuclear y la fibra en cadena nuclear y recibiendo ellas la conexión del sistema nervioso que le dice lógicamente que ellas están siendo levemente estiradas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el músculo no resiste estiramientos si no está levemente contraído. El músculo para que resista estiramiento tiene que estar levemente contraído, es lo que se denomina tono muscular. En reposo, prácticamente podríamos decir que el máximo de tolerancia en reposo corresponde al mínimo de tolerancia a 76 libras por pulgada cuadrada, o sea, un movimiento leve que se realiza algunas veces en las fibras musculares. Cuando nos levantamos después de un descanso, en especial en el descanso nocturno, puede fácilmente seccionar la fibra muscular, puesto que la fibra muscular está en un estado distinto a lo que es el tono muscular. El calentamiento al que se refieren por lo regular
los entrenadores hacen referencia precisamente a que se está en determinado momento adaptando a la fibra muscular al ejercicio, y esa adaptación a la fibra muscular al ejercicio es la adquisición del tono muscular. Una fibra ya con tono muscular, podríamos decir que es capaz de aguantar una gran capacidad de estiramiento, digamos así, porque su contracción a veces inclusive llega a superar la capacidad de resistencia del tendón, y en algunos casos extremos sobrepasa la capacidad de resistencia del hueso en donde se están insertando. De ahí que se ha visto casos de lesiones en donde una contracción fuerte del músculo hipertrofiado produce sección tendinosa y fractura del hueso, que es por lo regular la denominación de avulsión. ¿Qué es lo que va a determinar que este músculo genere mayor o menor fuerza? El incremento que se da de las proteínas contráctiles en su interior y la hipertrofia que va a realizar el músculo. El músculo entonces presenta una característica muy importante, en donde la fuerza que el músculo desarrolla es directamente proporcional a su diámetro transversal, o sea, al conjunto de fibras que van a contraerse. La longitud no tiene nada que ver en lo que es la fuerza, la longitud tiene que ver es en el arco de desplazamiento de los componentes óseos, en donde hay una característica interesante, en donde el músculo, entre más largo es, menos arco de desplazamiento produce, o podríamos decir que el arco de desplazamiento del músculo entre los huesos es indirectamente proporcional a su longitud. Entre más corto, más desplazamiento produce ese arco de los componentes óseos. ¿Por qué? Porque están por lo regular muy cercanos a lo que es la articulación. En cambio, en un músculo alargado están muy lejanos de lo que es la articulación, y la máxima contracción que produce el músculo es del 50% en sentido longitudinal, o sea, no se puede acortar más, o sea que entre más corto sea el músculo, lógicamente más intervención tendrá, digamos, en el movimiento de la articulación. Aquí vemos las características histológicas de cada uno de los músculos, estriado cardíaco, aunque no se alcanza a visualizar muy bien, encontramos el músculo liso en este caso y la organización lógicamente de cada uno. El estriado cardíaco tiene unos elementos muy importantes que le dan lógicamente una característica que es la presencia de unos discos que se denominan discos intercalares entre sus células. Bueno, aquí vemos el músculo liso, prácticamente se alcanza a observar la disposición de los núcleos, son alargados y están en la parte interna de las células fusiformes como tal. Vemos aquí está formando las paredes de lo que es un órgano. El músculo presenta distintas formas, ya habíamos mencionado la forma característica o, digamos, más común es la forma de uso, como lo hemos visto aquí, ¿sí? Donde en los extremos está el tendón y en la parte central está la masa muscular. Entonces, vemos que el músculo presenta distintos tipos de conformación, lo cual sirve para dar su denominación. Entonces, para la denominación del músculo se observan varias características de este. Ubicación puede ser uno de los elementos para darle el nombre, la forma, el tamaño y también, lógicamente, la acción, o sea, qué movimiento realiza el músculo como tal. La forma, pues hay muchas formas características. Uno, vemos que
el músculo puede presentar dos componentes y en ese caso a esos dos componentes se les denomina cabezas. Entonces este viene a ser una característica de un bíceps, o puede tener tres componentes y entonces sería tríceps, o puede tener cuatro componentes como este, entonces puede ser cuádriceps. De todas maneras vamos a encontrar que el bíceps, hay un bíceps braquial, pero también hay un bíceps femoral, que nos está diciendo que la ubicación le está dando el nombre propio, bíceps braquial en el brazo, bíceps femoral lógicamente en la parte proximal del miembro libre inferior. Entonces encontramos también que hay otros músculos cuyas porciones son o están unidas por un tendón intermedio. Puede ser uno, dos o puede ser más, digamos, y que en últimas eso le da el nombre a cada una de esas porciones de vientre. Entonces hay unos que mantienen, digamos así, esa denominación de vientres, pero a otros se les da un nombre propio. Puede ser digástrico, o sea, vientre sinónimo de estructura gástrica, entonces también toma el nombre de músculo, o puede ser el músculo homoioideo, que es un nombre propio del músculo por sus orígenes e inserciones, recibió también ese nombre. Por ejemplo, encontramos uno en el cuello que se lo utiliza por lo regular como ejemplo de una palabra muy larga, y es el esternocleidomastoideo, en donde en esa palabra nos está dando la ubicación del origen y la inserción del músculo como tal. Ya sabemos cuál es el origen, ya sabemos cuál es la inserción, pero a su vez nos está dando a nosotros la idea del nombre y de ubicación precisamente del músculo. Por otro lado, puede ser con varios vientres, pero este recibe un nombre propio, que es el recto del abdomen, o puede ser un músculo con una masa, pero termina dividiéndose en varios tendones, o sea, puede ser o monocaudado como este, o puede ser policaudado como vemos precisamente a este músculo. Entonces, en este caso corresponde a un músculo de la palma de la mano, que es el músculo flexor corto de los dedos, o puede ser también músculo similar a nivel del pie. Otros músculos como este que vemos nosotros, que forma en uno de sus extremos una especie de sierra, entonces ya tomará el nombre característico del músculo serrato. Serratos hay varios, serrato posterior superior, serrato posterior inferior, serrato mayor o serrato anterior. Algunos músculos vamos a encontrar que su disposición de las fibras vienen en dos direcciones a un solo tendón. Entonces se denomina que tiene una disposición pendiforme. Otros presentan solo una disposición en donde una de las fibras, el tendón está en uno de los lados y las fibras convergen precisamente a él, entonces unipennado lo denominan. O otros músculos presentan una forma característica que desde un principio, desde muy vieja data, lo relacionaron con una letra del alfabeto griego, entonces hablan de que este es el músculo deltoides por pertenecer, o por tener esa forma de la letra delta. Otro músculo muy importante, por cierto, están en los extremos de los conductos de nuestro cuerpo, sirviendo de elementos, digamos así, que evitan o permiten el paso de sustancias. Estos se denominan músculos esfínteres. Entonces tenemos algunos esfínteres muy característicos en nuestro cuerpo, en este caso el esfínter externo del ano, pues lógicamente ya sabemos que nos demoramos los primeros 3 años de nuestra vida prácticamente tratando de dominarlos como tal y volvernos independientes en ese
Encontramos que el músculo puede desarrollar movimientos muy fuertes que generan lógicamente grandes desplazamientos, o presentan movimientos muy pequeños y en últimas también muy precisos. Aquí vemos los músculos extraoculares, todos los músculos extraoculares que le dan movimiento al globo ocular y cuya característica importante es que ellos presentan mayor cantidad de uniones mioneurales. Entre mayor cantidad de uniones mioneurales y motoneuronas presente un músculo, más precisión desarrolla ese músculo en sus movimientos. Entonces los movimientos de los músculos más pequeños, que son más precisos, necesitan esa característica, y lo vamos a ver en músculos del globo ocular, o en los músculos que rodean el globo ocular, o los músculos que generan los movimientos finos en las manos. Entonces vamos a encontrar que mientras hay músculos bastante grandes cuyo movimiento desarrolla un movimiento, cuyos movimientos son burdos, digamos así, o amplios, hay otros músculos que desarrollan movimientos muy finos y que son una de las características del músculo como tal. Entonces encontramos nosotros que hay dos tipos de motricidad: la motricidad gruesa, que nos permite deambular y movernos muy, digamos, torpemente, y hay la motricidad fina, que nos permite escribir, hablar y observar, digamos. Vemos aquí una vista muy general, digamos así, de una parte ventral del cuerpo, una parte dorsal, pero aquí alcanzamos a ver algunos de los músculos, por ejemplo, pectorales. Hay dos pectorales, y está uno debajo de él que llamará pectoral menor. O sea, en este caso, este es el pectoral mayor por su tamaño y el menor está en la parte profunda. El recto del abdomen presenta múltiples componentes musculares, o sea, lo que habíamos denominado como un músculo poligástrico. Músculos aplanados grandes en cuyas fibras de dirección le van a dar el nombre oblicuo externo del abdomen, oblicuo interno del abdomen. Y aquí vemos una típica característica de una polibrosis, un tendón aplanado prácticamente en forma de una cinta alargada como tal. Aquí vemos un músculo muy característico que es el músculo sartorio. En este caso, a él se le otorgaba la supuesta función de hacer el carrillo, o sea, doblar una pierna sobre la otra, y ese cruce de la pierna sobre la otra era una posición muy característica en los sastres. De ahí que este músculo precisamente recibió el nombre de sartorio por esa relación que se hizo desde un principio. Aquí veríamos nuevamente el deltoides, el bíceps braquial en este caso, por ejemplo, que se alcanza a observar. En la pierna encontramos músculos que toman el nombre por su relación con la tibia, tibial anterior o tibial posterior, o estos dos músculos que presentan dos componentes que también se denominan por esa relación como músculos gastronecmios. Los gastronecmios tienen presente el medial y el lateral, que en últimas se unen a el tendón de músculo que ahí está en el fondo, que se denomina músculo sóleo, y que se está insertando precisamente en la tuberosidad del calcáneo a través del tendón de Aquiles, que es este que conocemos aquí desde muy temprana edad. Músculos glúteos, pero glúteos hay tres, entonces este es el más grande, glúteo mayor o máximo. Hay uno medio y hay uno pequeño, entonces glúteo mayor, menor y glúteo medio como tal. Otros que se les dio la forma por presentar una característica similar a una figura geométrica, trapecio. Entonces vemos aquí las fibras de origen del músculo trapecio y la inserción precisamente de él, o músculos que por su tamaño recibieron el nombre de latísimo. Latísimo, lato hace referencia a ancho. Latísimo, ¿de qué? Del dorso, latísimo del dorso. Aquí vemos su origen y hacia allá vemos su inserción.
Entonces recordemos siempre la tendencia del músculo es que la inserción se mueve hacia el origen y lógicamente eso va a generar el desplazamiento del componente óseo. Ya, ahí. Otro de los tejidos de importancia lógicamente corresponde al tejido nervioso. Tejido nervioso muy bien organizado, el cual se dispone precisamente en nuestro cuerpo y se ha descrito por su disposición como componentes de dos sistemas, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Podríamos decir que durante este semestre trabajaremos fundamentalmente el sistema nervioso periférico. El semestre segundo ya veríamos el sistema nervioso central. No obstante, hay algunos conceptos que de una u otra manera tenemos que irlos recibiendo, como es precisamente hablar de lo que es el tejido nervioso, que está conformado principalmente por células y con una escasa carencia de lo que es escasa y carente, perdón, de tejido conectivo. Ese tejido conectivo que encontramos por lo regular acompañando a lo que es el tejido nervioso es el que encontramos cubriendo externamente los vasos sanguíneos, o sea, formando lo que llamaremos como la adventicia. Pero unido a lo que es las neuronas, que es la célula morfológica y funcional del tejido nervioso, están lógicamente los denominados como astrocitos. También encontramos la famosa microglía, que es la que forma la capa de mielina, o el oligodendrocito que forma la capa de mielina, y la microglía que recubre las cavidades de lo que es el tejido nervioso. Bueno, aquí vemos tres láminas que nos muestran precisamente el tejido nervioso como tal, con sus características. Aquí vemos una neurona, aquí vemos componentes neuronales acompañando principalmente un nervio, acompañado precisamente por las células que recubren precisamente a esta fibra nerviosa. Sigamos. Vemos aquí una fibra nerviosa llegando precisamente a la fibra muscular, y recordemos nosotros que la fibra nerviosa es la que le lleva el impulso para que la fibra muscular se pueda contraer. Cuando la fibra muscular no recibe impulso, inmediatamente se relaja. Pero hay una situación muy importante. Cuando la fibra nerviosa se secciona y se daña, cesa precisamente la información de la fibra muscular. Y ese cese de la fibra muscular lleva al deterioro de la fibra muscular, a atrofia de la fibra muscular, o en algunos extremos, cuando este componente está completamente dañado en últimas, termina perdiéndose esa fibra muscular y siendo reemplazada por tejido conectivo. Aquí vemos varios tipos de neuronas que forman parte del sistema nervioso. Aquí vemos la unión entre un nervio y, lógicamente, entre una fibra nerviosa y otros componentes celulares, como son los astrocitos o las células que recubren precisamente a la fibra para darle la forma de la capa de mielina. Bueno, aquí vemos la unión entre una fibra nerviosa y otra, y da lugar a las famosas sinapsis, que es la que habíamos mencionado anteriormente. Vemos también aquí cómo un oligodendrocito está formando la capa de mielina de varias fibras nerviosas al mismo tiempo. Sigamos. Aquí vemos un componente importante que es el que sería, que en últimas explica la relación que habíamos mencionado anteriormente. Un estímulo, en este caso doloroso, llega hasta la médula espinal. Inmediatamente la médula espinal, que viene a conformarse en este sentido, que tiene neuronas, recibe una de ellas
su información y regresa con otra información. ¿Para qué? Para que se genere lógicamente la respuesta de retirar el dedo del estímulo nociceptivo. Así como nosotros observamos esto como el tema nervioso periférico, que es el que estudiaremos posteriormente, vamos a encontrar que utilizando el sistema nervioso periférico parcialmente está también distribuyéndose otro componente del sistema nervioso. Es el denominado como el sistema nervioso autónomo, y ese en últimas tiene como función manejar la función de las vísceras y da lugar lógicamente a lo que llamaremos como el sistema nervioso autónomo o visceral, por esa relación. Entonces se divide en dos componentes bastante grandes: el sistema nervioso autónomo simpático y sistema nervioso autónomo parasimpático, lo cual tiene una característica interesante cada uno de ellos. El simpático actúa en momentos de emergencia, liberando una gran cantidad de energía y generando a veces algunas respuestas que son aparentemente exageradas, pero que pueden ser vitales en nuestros casos. O en el otro caso, que es el sistema nervioso autónomo parasimpático, que actúa principalmente durante los momentos de la ingesta del alimento y posteriormente a la ingesta, que nos va a producir somnolencia y nos va a producir también letargo, porque en últimas su función es acumular energía y almacenar energía, en especial la que está recibiendo de los alimentos que nosotros hemos obtenido. O sea que los dos funcionan en muchos de los casos para que se genere un equilibrio de función en las vísceras. El uno acelera la función de la víscera y el otro enlentece la función de la víscera. Vemos aquí un componente importante del sistema nervioso que está dentro de lo que llamaremos como el canal vertebral. O sea, la unión de las vértebras da lugar a este canal, y este canal contiene precisamente la médula espinal. Y esa médula espinal entra en contacto con lo que es el sistema nervioso periférico a través de esta estructura que vemos aquí, que es el denominado como el nervio raquídeo o espinal. Y ese nervio raquídeo espinal, lógicamente, es el que emerge desde el canal vertebral y se conecta con el resto del sistema nervioso periférico, o se continúa, podríamos decir, para dar lugar entonces a lo que es el sistema nervioso periférico. Entonces aquí vemos precisamente el encéfalo en la cavidad craneana, la médula en el canal vertebral, y cómo se desprenden de ahí de lo que es la médula espinal los nervios raquídeos o espinales que se van a distribuir en el cuerpo como tal. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar que hay componentes que se desprenden a nivel cervical, a nivel torácico, a nivel lumbar y a nivel sacro, y van tomando esa denominación dependiendo de los distintos sitios. Ellos se unen a veces para formar estructuras complejas que los llamaremos plexos, y lógicamente hay dos sitios muy importantes que tienen relación con plexos: uno en el miembro superior y otro con el miembro inferior. Entonces hay un plexo hay plexos a nivel cervical, hay un plexo a nivel torácico y cervical en la parte superior, que toma su dirección o su distribución hacia el brazo, y por eso se va a denominar braquial, o el que va hacia la región del miembro inferior, que es el plexo lumbosacro. Aquí vemos la disposición del sistema nervioso central, el encéfalo, la médula espinal, uno de los componentes del encéfalo que llamaremos tallo cerebral, y del cual se desprenden los pares craneales, que son nervios que reemplazan la función de los nervios raquídeos espinales, pero ellos lo hacen en dirección a la cabeza, o sea, se distribuyen en la cabeza nada más. O sea, estos no tienen, digamos, salvo en algunas circunstancias especiales, otro tipo de distribución, pero por lo regular la gran mayoría lo hace en la cabeza. Los otros ya lo hacen en el resto del cuerpo.
y en últimas pues lógicamente llevan un tipo de inervación. La inervación de tipo simpático se deriva de la médula espinal, que está formada por los segmentos sacros y lumbares 1 y 2, mientras que el parasimpático lo hace en parte del tallo cerebral, que es la parte craneal, y de los segmentos sacros 2, 3 y 4, que es el componente caudal. Entonces hay la formación parasimpática o craneosacra y la inervación simpática es tóraco-lumbar. Bueno, aquí vemos las respuestas que se generan por lo regular por la participación del sistema nervioso autónomo, componente visceral, que controla muchas de las respuestas en muchos de los casos que no se relacionan, digamos, con una respuesta consciente. Aquí vemos nos muestra precisamente cuando se puede dar una degradación de lo que es una fibra nerviosa. Con el tiempo ella puede volverse a reconectar y lógicamente recuperar su función en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central la respuesta no es tan fácil, digamos así, y la regeneración no se da como tal. En el sistema nervioso periférico, esa regeneración de la fibra nerviosa, cuando coincide en la unión que digamos es la misma, podríamos decir, se recupera también la función, pero en otros casos, pues lógicamente esa recuperación es limitada, puesto que los uniones de los nervios no necesariamente coinciden unos con otros exactamente como eran inicialmente. Bueno, aquí vemos que conjuntamente con lo que es el sistema nervioso está lógicamente el componente vascular. El sistema nervioso lleva información y recibe información, y el componente vascular lleva a través de los vasos sanguíneos el componente nutricional hacia los distintos tejidos. O sea, vamos a encontrar entonces que el sistema nervioso el sistema vascular presenta una característica en especial, que es la característica de los mamíferos, un corazón de 4 cavidades que a su vez se conecta con vasos continuos, y es un sistema circulatorio de tipo cerrado. Entonces vamos a encontrar nosotros de que este sistema circulatorio de tipo cerrado está conformado por componentes arteriales que llevan la sangre oxigenada y componentes venosos que reciben la sangre de los tejidos y la regresan prácticamente hacia el corazón y luego hacia los pulmones para que ahí se oxigene. Entonces encontramos nosotros de que ese hecho da lugar a lo que se ha denominado como una circulación mayor y una circulación menor. La circulación menor es con el propósito de oxigenar la sangre, la circulación mayor es con el propósito de llevar la sangre a el resto del cuerpo. Pero recordemos nosotros que la sangre no únicamente lleva oxígeno, sino que lleva una gran cantidad de nutrientes y de sustancias muy importantes para lo que es el metabolismo y para lo que es lógicamente la supervivencia de los distintos tejidos. Es un tejido que en últimas viaja a través de conductos, y esos conductos son en últimas el sistema circulatorio, y la sangre en últimas, para que cumpla esa función, necesariamente tiene que ser lógicamente un componente líquido, y su tejido fundamental, entre comillas, vendría a ser lo que llamamos nosotros como el plasma. O sea, el plasma viene a ser la matriz de este tejido, ¿sí?, líquido como tal. Entonces vemos aquí como en el interior de un vaso sanguíneo del plasma, y están lógicamente los eritrocitos, y además vamos a encontrar otros elementos formes que hacen parte lógicamente del tejido sanguíneo.
Una de las características importantes del tejido sanguíneo, digamos, es precisamente que la mayor parte, podríamos decir, del tejido sanguíneo es líquido y es el plasma. Y ese plasma tiene en su interior los denominados como los elementos formes. Y dentro de esos los elementos formes, casi un 45% están los denominados como eritrocitos, y solo un 2% de los elementos que encontramos ahí hacen parte de lo que ya se ha denominado como la serie blanca, o sea, los denominados neutrófilos, basófilos, los eosinófilos, y también, pues lógicamente, las denominadas como plaquetas. Entonces vamos a encontrar que los linfocitos, los neutrófilos, basófilos, que son parte de los glóbulos blancos, solo corresponde al 2% de los componentes celulares que presenta la sangre. El resto es líquido, y ese líquido está formado principalmente por plasma, y ese plasma rodea las células como tal, ¿sí? Pero no únicamente encontramos que este es el que va a llevar lógicamente en dilución una gran cantidad de sustancias, sino que es el que en últimas, mediante ultrafiltrado, abandonará prácticamente los vasos sanguíneos y será el responsable también de llevar los nutrientes hasta las células, hacia el tejido, hacia el líquido que rodea cada una de las células. El líquido que rodea cada una de las células sale de los vasos sanguíneos y sale como un ultrafiltrado de ese plasma, y eso es lo que llamaremos como líquido intersticial. Ese líquido intersticial tiene una gran cantidad de elementos y componentes, muchos de ellos nutricionales, pero también los que la célula elimina por su metabolismo y que luego va a ser captado por el vaso sanguíneo y va a regresar conjuntamente con la sangre, que llamamos nosotros como la sangre venosa. Entonces aquí vemos las distintas características de la sangre como tal, y las células de la serie blanca, que corresponden a los denominados como los basófilos, los neutrófilos, los eosinófilos, y lógicamente todas estas hacen parte de lo que se ha denominado como las células de la serie blanca, mientras que los eritrocitos son los componentes de la célula de la serie roja, encargados de llevar a través de la hemoglobina el oxígeno a los tejidos. Entonces los tejidos requieren componentes nutricionales que viajan por la sangre, pero también requieren de oxígeno. Y dependiendo de su metabolismo vamos a encontrar que algunos tejidos son más susceptibles a lesión por falta de oxígeno que otros. El más susceptible es el sistema nervioso, componente cardíaco, o el que tiene mayor tolerancia, prácticamente el músculo estriado-esquelético. Se considera que el músculo estriado-esquelético puede estar ausente de sangre hasta 6 horas, lo cual quiere decir que la supervivencia del miocito es mucho mayor que cualquier otra célula que encontramos en nuestro organismo. Sigamos. Aquí vemos las características de la sangre, precisamente tal como lo habíamos mencionado anteriormente. Vemos la mayor parte, digamos, del plasma, ¿sí? Componente de plasma, el 90% del plasma, lógicamente, es agua, pero tiene proteínas, albúminas, globulinas, proteínas de coagulación, proteínas de complemento, lipoproteínas, o sea, un sinnúmero de sustancias que viajan a través de lo que es el plasma. El plasma, cuando pierde precisamente esto, que son las proteínas, entonces ya cambia de características, se vuelve mucho más acuoso, y ahí es cuando hablamos de lo que es el suelo fisiológico. El suelo fisiológico, en últimas, es un componente acuoso en donde hay únicamente electrolitos en dilución, principalmente lo que es electrolitos de sodio, potasio, pues vamos a encontrar también haciendo parte de esto. Listo. Ahí.